Sí, definitivamente el tema de Lady es un tema muy aparte de Marvin. Yo simplemente a veces siempre de manera graciosa digo solamente soy el representante de Lady, pues drag. Sin embargo, hay cosas que nos unen, hay luchas que nos unen y quizás en ese aspecto estamos claros, los dos en este aspecto, porque me gusta mucho dialogar con ella, la verdad, siempre antes de tomar una decisión me gusta mucho dialogar con ella, cuidarla como personaje, pues, y que se sobreentienda y que la gente entienda que es un artista que le está dando vida a un personaje y que es un hombre que no pretende ser una mujer y que tampoco pretende ser un transexual, que simplemente es una herramienta artística que como artista decidí utilizar para pronunciarme ante todo lo que se está haciendo en el país, pues, ¿verdad? Yo, para ser muy honesto, tendría que empezarles diciendo que yo fui una de las personas que apoyó mucho el tema de la candidatura hacia la presidencia del actual presidente. Porque los conocí a la esposa, fuimos compañeros de baile en la Fundación Ballet del Salvador, lo conocí a él cuando él fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, no de ser amigos ni nada, pero sí de estrecharle la mano y saludarlo, pero sí con la Gabriela tuve la oportunidad de ser compañero de baile para una producción que en su momento se llamaba Espartacus, de la Fundación Ballet del Salvador, con la maestra Elcira Alonso. Y es así justamente como conozco un poco y tengo acercamiento justamente con ellos, más que todo con la Gabriela. Y nada, o sea, siempre creí mucho en las visiones o proyecciones de la Gabriela. Miraba el trabajo que el esposo hacía y de repente miraba que las cosas se estaban haciendo diferentes y pues miraba también los resultados, pues, de hecho cuando fue también alcalde de San Salvador. Eso justamente me motivó a decir, bueno, ha aparecido alguien diferente, alguien que quiere hacer las cosas diferentes, o sea, qué bueno, esto es lo que necesitamos en ese momento, ¿verdad? Y fue justamente así como decido, bueno, me voy a subir a este mismo caballo, ¿verdad? Y por el tema de ser artista, yo tengo una trayectoria de 15 años de ser artista, o sea, estar en espectáculos de obras de teatro, danza contemporánea, tener la oportunidad de estar en todos los teatros nacionales del país, en Centroamérica también. Entonces lo que a mí menos me interesa por este momento es decir que quiero protagonismo, quiero una cámara o quiero un micrófono. Creo que no estoy para desgastarme porque me estén atacando por ese lado. Sin embargo, yo decidí justamente promover en mis redes sociales con mi grupo de amigos el tema de miren el cambio, esto, nuevas ideas, bla, bla, bla. Y es así como de repente llego y estuve en mesas receptoras, firmando todas las papeletas como secretario, estuve en el cierre del meeting, estuve bla, 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 bla. ¿Se afilió usted al partido? No, jamás. Nunca me afilié a ningún partido político y nunca me hicieron la invitación, la verdad, nunca me hicieron la invitación. Porque a mí siempre me interesaba más el tema de trabajar la comunidad, desde la herramienta de la danza contemporánea, de la herramienta del teatro, porque yo realmente sí soy consciente del impacto que tiene las artes para llevar mensajes. Y como yo trabajé mucho el tema comunitario, entonces yo realmente me daba cuenta cómo funcionaba el tema de utilizar el teatro o la danza para tocar temáticas de prevención de violencia, igualdad de género y todos estos temas, ¿verdad? Entonces yo estaba enfocado en esa área. Es decir, quiero trabajar en las comunidades, quiero trabajar con los jóvenes, quiero trabajar con los chicos, quiero llegar y hacerles la tarde o la mañana feliz y que juguemos y que ellos vean que pueden ser felices un momento bailando, actuando y a la vez hablándole de derechos humanos y hablándole de autocuido y todo este tipo de temas. Entonces yo estaba tan enfocado en eso que a mí lo que menos me interesaba justamente venir y meterme en temas políticos. Que sí por sí el arte es político, o sea, sí, el arte tiene mucha más fuerza que un discurso. O sea, yo salgo con un símbolo y le pongo un símbolo a la Lady Drag cuando la decido sacar y le pongo un símbolo y eso se hizo más fuerte y no tuve que decir nada. Entonces, yo fui una de las personas que promovió mucho. Cuando el actual gobierno llega a Casa Presidencial, una de las primeras acciones que ellos toman es disolver la Secretaría de Inclusión Social. Y dentro de la Secretaría de Inclusión Social habían programas que estaban destinados para la población LGTBI+.
Y ya habíamos logrado como población, y voy a decir habíamos a pesar de que yo nunca he sido un líder o un representante de algún sector de la comunidad, de la población, pero ya habíamos logrado que hubieran compañeras trans trabajando en casa presidencial, hombres gay trabajando en casa presidencial, compañeras lesbianas trabajando en casa presidencial. Ya habían proyectos destinados para la población, y solo el hecho de que ya en casa presidencial estábamos adentro, para mí ya era un avance, algo que no se había logrado con la derecha. Entonces, al llegar a casa presidencial, una de las primeras acciones que toma este gobierno es disolver la Secretaría de Inclusión Social. Y eso me hizo ruido. Sin embargo, me quedé callado. Por un buen tiempo me seguí quedando callado. Simplemente dije, bueno, en mis reuniones ya no voy a hablar del tema, ya no voy a hablar del gobierno, ya no voy a hablar de eso, ya no. Y empecé como a callar. Luego viene y pasa... el domingo que él llega a la Asamblea Legislativa y llega a presentarse prácticamente con los soldados, ¿verdad? El 9 de febrero. Sí, el 9 de febrero que él decide arrebatadamente, mal asesorado, irse a meter a la Asamblea Legislativa con los soldados. Yo, el arte en sí me ha ayudado justamente a ver más allá y no ser nada más una persona mediática que me quedo nada más con lo que veo, sino que yo trato de ver qué hay más allá de eso, ¿verdad? Porque yo puedo entender de que el pueblo le decidimos dar el poder en ese momento, porque yo también tengo que reconocer que voté por ellos, por ellos no, por los diputados no, pero por él sí. Le dimos el poder, pues, ¿verdad? Y nada, justamente yo hice la lectura, por Dios, ¿qué está haciendo este hombre? O sea, ¿cuál es el mensaje que nos está dando? ¿Qué viene para un futuro? Entonces eso me hizo todavía más ruido, ¿ya? Y luego ver su discurso también, ¿verdad? Y esas cosas ya para mí fueron muy disruptivas personalmente y artísticamente. Luego viene el tema del Bitcoin. Y yo recuerdo que yo viví el tema de la dolarización, de verdad. Yo crecí utilizando el colón. Entonces yo fui de las personas privilegiadas que yo iba a la tienda y compraba un colón de tomate. ¿Qué era un colón? 12 centavos. Comprábamos un colón de tortillas, un colón de tomate, comprábamos churro, o sea, las verduras. Ahora yo voy y digo, deme un colón de tomates, no me van a dar, pero ni uno, ¿verdad? Entonces yo viví justamente ese tema de utilizar el colón, y también viví esa imposición que nos hicieron en su momento el gobierno de Arena, donde no nos preguntaron, donde no le preguntaron al pueblo si realmente estábamos de acuerdo, ¿ya? Y simplemente nos los metieron de golpe, a pesar de que nos vendieron el discurso romántico de que las dos monedas iban a circular, de que no iba a desaparecer el colón, lo cual sabemos que fue una vil mentira, ¿verdad? Entonces para mí fue, no, nos va a pasar lo mismo. No, voy a salir a las calles. Yo ya había salido a las calles a manifestarme en otras actividades, pero lo había hecho como Marvin Pleites. Claro, ¿verdad? Pero viene el artista, la parte artística de Marvin Pleites, y dice yo, bueno, no, pero esta vez voy a salir a las calles y no voy a salir como Marvin Pleites, porque si no, voy a ser uno más caminando y haciendo berrinche en las calles. Y voy a salir con algún vestuario. Dije yo, voy a ir. De hecho, mi primera opción fue salir en zancos. Pero ahí dije yo, no, la trayectoria es muy larga, nadie me va a andar acompañando, voy a andar en zancos, no. 2 días antes justamente de la marcha del 7 de septiembre, estaba casualmente ordenando un vestuario de uno de mis personajes y de repente agarro algo y es como la Lady. La Lady no es algo que yo me acabo de inventar en mi vida. La Lady existe desde el 2007 en mi vida. O sea, la Lady es un personaje que yo construí en el 2007 para eventos nocturnos, discotecas, bares, show, concursos de belleza. Y de repente justamente yo tuve la oportunidad de salir del país. Luego regreso, yo decidí haber enterrado a la Lady
pero vengo, regreso, me enfoqué más en temas artísticos porque vine y fui el director de la Ópera del Salvador, el director escénico, porque el director musical era el maestro Dosh en ese momento. Dirigía la Ópera del Salvador 5 años de mi vida, siempre actuando en mis temas de producción, siempre dando clases, dando talleres en las comunidades, en todo el interior del país. ¿Usted es profesor de teatro? Actualmente justamente trabajo dando clases de danza contemporánea y de teatro. ¿Ya? Y eso es lo que justamente me ha ayudado a trabajar la comunidad. Así, el punto al que quiero llegar es que yo había enterrado a la Lady en un determinado momento, pero luego buscan para que yo dé una asesoría para un negocio que se iba a abrir aquí en El Salvador y el dueño quería abrir una discoteca y un bar. Él sabía que la Lady existía y él la conoció y todo eso. Él me empezó a insistir de que, mira, ¿qué pasó con la Lady? ¿Qué pasó con la Lady? Y yo, la Lady ya murió, o sea, ya, olvídate, la Lady ya murió. Sin embargo, yo tengo que reconocer que soy un fiel amante de los concursos de drag queen a nivel mundial. Nunca me he desligado del tema histórico, cultural, porque sé que el drag es político, histórico, cultural, social, o sea, el drag es eso. Y por eso es que nunca me dejó de interesar. Entonces, este amigo viene y me contrata y me dice, mira, pero es que yo te estoy contratando como artista. Y si vos sos artista y sos profesional, entonces yo te estoy pagando por tu servicio. Y yo te estoy pidiendo que me traigas el personaje de la Lady y que lo traigas acá. Y yo, tenés razón, está bien. Hagámoslo, pero lo voy a hacer a mi manera, le dije yo, ¿verdad? Yo ya traía otra concepción social por el tema de que había tenido la oportunidad de estar en Cuba, estar en Nicaragua, estar en Cuba, estar en Panamá. Entonces, y cuando yo vengo y decido hace 3 años revivir a la Lady, ya, dije, bueno, la Lady ahora cada vez que tenga la oportunidad de subirse a un escenario, independientemente sean bares y discotecas de la población LGTBI+, sus shows tienen que ser muy conceptuales. Y fue así como yo empecé, le doy vida una vez más a la Lady y mi show en los bares y las discotecas eran conceptuales. Siempre había un tema. Siempre de repente era un show de contaminación, ¿verdad? Usando el drag. Un show hablando justamente, cuestionando la Iglesia Católica. Un show hablando del abuso sexual y así, ¿verdad? Entonces mis shows eran súper conceptuales. Súper conceptuales. Y nada, y así fue como de repente vuelvo a revivir a la Lady. Luego viene esta coyuntura del tema de las marchas y estaba ordenando yo la Lady. 2 días antes de la marcha y decido yo, voy a salir con la Lady. La voy a sacar a las calles. Con ninguna intención de querer robar protagonismo o pensar que yo iba a ser el centro de atención. Jamás, o sea, yo creo que ya no estoy como para ese mood en mi vida artística y personal. No tenía vestuario, resolví con cosas que ya tenía, con elementos que ya tenía. Y dije yo, bueno, es una marcha, tengo que resolver ya una capa, que un vestido lo convertí en capa, unas medias, un cachetero, las plataformas, peinado, va, y ya, y los últimos 5 minutos cuando yo ya estaba a punto de salir, ya estaba, yo me miraba y yo decía, algo me falta. En los últimos 5 minutos a Marvin se le ocurre hacerle un símbolo en el pecho a la Lady. Ya. Recuerdo que salí del lugar de donde vivo. 2 Uber que me iban a llevar hasta El Salvador del Mundo me cancelan porque creo que se asustaron de verme cómo estaba ahí. Intento subirme a un transporte público que pasa por mi casa y no me paraban. Entonces, en ese momento recordé que una de mis exalumnas de la Ópera del Salvador iba a ir a la marcha, vive por mi casa, y le llamé y, mira, ¿vas para la marcha? Todavía no, pero no sé. ¿Será que me das aventón? Porque voy, que no sé qué, que no sé cuándo. Y aquí estoy y voy con la Lady. Ella ya conocía a la Lady. No, que estás loco, que cómo vas a estar en la calle ahí, que no sé qué. 5 minutos y la chica estaba ahí con su vehículo y me estaba trayendo para ir a la marcha. Parqueamos el carro justamente y yo empecé a caminar y cuando yo me crucé la calle del McDonald's para El Salvador del Mundo, creo que había puesto los primeros 3 pasos en la acera del Salvador del Mundo, jamás en mi vida había experimentado eso. Cuando veo que una avalancha de periodistas, fotógrafos, cámaras, todo, entonces vieron así, es como que yo, madre, yo todavía volví a ver para atrás porque yo no sabía si era a mí. Y yo no llevaba un discurso. O sea, yo jamás me imaginé que iba a hablar. Jamás. O sea, yo no había predispuesto el tema
vas a hablar. Yo había hecho un cartelito con un mensaje que yo decía, esto que lo diga todo, pues. Entonces, pero me agarraron como trapeador de mesón, porque me empezaron a preguntar que de política, que del Bitcoin, que de economía, y de todo. Y entonces era como que, ¿y qué onda, verdad? O sea, yo no soy un todólogo, yo soy un artista, o sea, pero era como, ¿por qué venís así? ¿Qué nos querés decir? Que no sé qué. Bueno, empecé a buscar una relación entre lo que decía mi cartel y mi discurso y mis puntos de vista. Estamos ante una generación cobarde donde todos lo quieren resolver, y había puesto las figuritas de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y todo eso. Entonces me fui por ahí y yo dije sí, es que en realidad es así. Para mí, por eso fue que lo puse, porque esa era mi postura. Estamos ante una generación cobarde. Jóvenes acomodados que pasan quizás el 70% en el celular, y ellos piensan que pronunciándose o posteando algo en alguna red social, ellos resuelven todo, ¿verdad? O que todo el tema de la virtualización resuelve todo hoy en la vida, ¿verdad? Entonces yo me fui por ahí, pues, ¿verdad? Pero luego me empezaron a hacer preguntas del Bitcoin, que pensaba de los 4 millones que se había invertido el gobierno en la compra de Bitcoin y todo eso. Y yo simplemente fluí, que es lo que he aprendido a hacer justamente en las artes, cuando toca improvisar. Y por el lado que me movía, y ahí iban los fotógrafos. Lado que me pedían foto, y qué video, y que no sé qué, que no sé cuándo. Yo empecé a marchar y empezamos a caminar, y yo recuerdo que dije, no te vas a acercar a ningún movimiento, no te acerques a nadie, ninguna pancarta, camina vos solita, lady, así. Iba con un abanico y... Cuando ya íbamos justamente por la Universidad Francisco Gavidia, yo había llevado mi celular y me lo había guardado justamente. La vibración del celular, ¿quién me está escribiendo tanto? ¿Quién me está llamando tanto? En un momento saco el celular y tenía 125 mensajes de texto y tenía llamadas perdidas, y era como que entro y tenía una de las personas que me había escrito y vi que me había mandado un video, había sido una de mis maestras de vida artística que he tenido, que fue la maestra Eunice Payés, o sea, fue una de mis maestras. Y de repente voy viendo un mensaje de ella y yo decido abrir el de ella, ¿verdad? Y voy viendo que me mandó un video mío donde yo estaba prácticamente hablando frente al Salvador del mundo, y que tenía como 23,000 reproducciones ya. Y era como que yo nunca había usado Twitter. O sea, yo no sabía cómo se usaba Twitter. O sea, ¿no tenía en ese momento? Yo no tenía Twitter. O sea, yo he sido un hombre artístico que yo solamente mi difusión artística siempre fue Instagram y en algún momento Facebook. Y como les digo, o sea, he trabajado tanto en la comunidad, que lo que menos me interesaba a mí era como las redes sociales. Sí sabía que eran importantes porque yo he hecho mucho trabajo de desnudos artísticos con fotógrafos reconocidos de este país y fuera también del país, y entonces debido a eso tenía mi galería, mis cuentas de Instagram y todo eso. Pero yo el Twitter jamás le presté atención ni bola. Y nada, y de repente los camioncitos que andaban megafoneando me llamaban y me pedían que hablara. Entonces, y era como que yo, ¿qué voy a decir? ¿Verdad? Y volví a repetir lo mismo que había dicho en El Salvador del Mundo, y era como la gente se empezó a sentir identificada. Me sentí súper protegido en ese momento con el personaje, porque recuerdo que habían señores, y yo sé muy bien que ellos eran excombatientes, y habían 2 señores que me iban cuidando y me decían, aquí vamos a ir con usted, por aquí. Haga esto, necesita algo. Iban tan pendientes de mí, era como, necesita agua, está cansado, que no sé qué, y era como, no estoy cansado, digo, gracias, no. Pero eran tan pendientes que me sentí protegido, o sea, como con el personaje me sentí protegido en la marcha. Y nada, terminó la marcha y yo regresé a mi casa, y como no he sido una persona tan fanática a pasar en el teléfono todo el tiempo, yo solo escuchaba de que, mira, la lady, y era como que, bueno. Pero a mí, antes de la lady,
antes de la marcha, yo ya había hecho otras cosas con la Lady. El Diario de Hoy, ya habíamos hecho un reportaje en el Diario de Hoy porque yo fui seleccionado nacional de la Federación de Fisicoculturismo y a ellos les llamaba la atención que un chico de una selección y que haciendo un deporte tan cuadrado, ¿verdad? O tan estigmatizado que solo es para hombres, hiciera drag queen, ¿verdad? Hicimos un trabajo en el centro histórico con la Lady. Ya había hecho cosas con la Lady, pues. Pero el tema de la marcha del 7 de septiembre fue el detonante de todo lo demás. Yo no quería salir el 15 de septiembre, no quería salir a la marcha. Decido abrirle una cuenta de Twitter a la Lady, se la decido abrir. Y de repente empezó a seguirme gente. A la bandeja de mensajes de Lady empezaron a llegar mamás, papás, jóvenes, escribiéndole a Lady. Una mamá pidiéndole ayuda a Lady porque su hija es lesbiana y el papá no la tolera y que la quieren llevar a un psicólogo y que si yo les podía referir o aconsejar a algún psicólogo de la población para que el papá fuera entendiendo. Y era como que, miren, no es su hija la que tiene que ir a un psicólogo, son ustedes. Un papá hablándome de su hijo que quiere vivir su transición transexual y que no sabe qué hacer. Y yo hablando con contactos, ver dónde lo podíamos referir y todo eso. Chicos contándome que los habían corrido de sus casas por ser homosexuales y que no tenían dónde dormir. Y como yo vengo de trabajar la comunidad, esas cosas a mí me empezaron a devastar. Como ser humano me empezaron a devastar. Y yo dije, algo tengo que hacer. Y eso me dio como más fuerza de decir, tenés que salir el 15 de septiembre. Esa fue la segunda marcha. Esa fue la segunda marcha. Y luego es como, la gente ya tenía más identificado el personaje y luego, tenés que salir la siguiente. Siempre con la idea de llevar un concepto en cada elemento que utilices y que tengas también un discurso y que sobreentiendan que sos un artista. Por mi experiencia artística yo tengo claro de que las acciones artísticas tienen mucha más fuerza que un discurso. Los símbolos tienen mucha más fuerza que un discurso político. Yo jamás me imaginé que iba a generar el tema de la controversia en la cual me he vuelto envuelto, ¿verdad? O me han envolvido, mejor dicho, y me han visibilizado más, ¿verdad? Porque se empeñaron en decir, y se llama Marvin Pleites. Sí, señores, me llamo Marvin Pleites. O sea, y se empeñaron algunos medios de comunicación, por no decir el periódico oficial de Diario El Salvador, y muchos youtubers que son prácticamente pagados por el gobierno, y a muchos que los conozco, porque los conozco, ¿verdad? Y me sorprende, de verdad, que ellos, algunos de ellos conociéndome, se pongan en esa posición, pero entiendo que es su trabajo, ¿verdad? Y ¿qué se le puede hacer? Entonces, de manera artística, yo empecé a hablar con amigos abogados. Y yo dije, fíjate que quiero hacer algo el día que Daniel Ortega va a tomar por cuarto periodo consecutivo posesión en Nicaragua. ¿Y por qué lo quería hacer? Porque yo que estuve en Nicaragua, tengo amigos nicaragüenses, tengo amigos venezolanos, tengo amigos cubanos, tengo muchos amigos de otros países que han tenido que salir exiliados de sus países. Y tantos años de conocernos, es inevitable no entrar en las conversaciones. ¿Por qué saliste del país? ¿Cómo fue tu proceso de salir? ¿Cómo fue que el gobierno empezó a entrar y se empezó a meter y empezó a cambiar todo eso? ¿Y cómo es que Nicaragua se convirtió en lo que ahora es Nicaragua, Venezuela? Ya. Entonces, todo eso a mí me hacía ruido, pues, ¿verdad? Y cuando yo empecé a ver que aquí lo que se estaba haciendo era replicando acciones que habían tenido estos otros países que yo he mencionado, a mí eso me llamó mucho la atención, pues, o sea, y me puse en un sentido de alerta. Entonces yo quería justamente resaltar yo quería que el enfoque fuera, el mensaje fuera, miren, no esperemos que nos pase lo que a Nicaragua le está pasando. O
O sea, es cuarto periodo consecutivo. Claro, o sea, esta apenas lleva uno, pues sí, pero si es que todo es un proceso, o sea, ellos vivieron un proceso. Lo cuenta la misma gente que ha tenido la oportunidad de salir y está exiliada, y aún hasta la gente que está ahí adentro de ese país. Entonces, yo, al hablar con mis amigos abogados, yo le dije, ¿hay algo que yo pueda hacer como para darle más fuerza y más solidez a la acción? Porque yo lo que quería era ir a una plaza pública y hacer un pronunciamiento. Porque yo voy a ser muy sincero y yo no voy a mentir como los políticos, pero pues que sí, claro, yo hice convocatoria de medios. Claro, es que yo me dediqué a escribir y a llamarle a cada periodista y fotógrafo. O sea, claro que no iban a estar ahí por magia, ¿verdad? No, fui yo, Marvin Pleites, el que se encargó de invitarlos y decirles de que la Lady les mandaba una invitación y tenían un mensaje. Yo no sabía si la Lady tenía la suficiente capacidad de nivel de convocatoria. Yo no lo sabía, lo desconocía. Sin embargo, yo sabía que ese lunes yo quería hacer esa acción y que el domingo venía la marcha. Pero yo decía Marvin, o haces una cosa o haces otra cosa con la Lady. Porque a mí nadie me está financiando lo que yo estoy haciendo. O sea, yo lo hago desde mis propios recursos. Cada vez que yo he salido de la calle, lo hago desde mis propios recursos. A veces, yo ya lo he dicho, a veces no he tenido para vestuario, para algo. Y he tenido que hacer con basura, vestuario. Y así fui a una marcha. Entonces, yo dije, bueno, no puedes gastar un día y otro día, porque haces una cosa o haces la otra. Y por eso es que de repente también yo lancé la cuestionante de que no sabía si los voy a acompañar el 16 a la marcha. Porque yo iba a gastar prácticamente en mi producción de lo que hice el lunes. Yo, inocentemente, creo yo, sí, es que para mí es inocentemente, yo pensé que lo que iba a tener más fuerza era el tema del discurso de decir, miren, vengo aquí porque ahorita en Nicaragua está pasando esto. Pero no me imaginé que el alboroto fuera por el tema de algo que ya lo decía el Código Penal y la Constitución de la República. O sea, no lo escribí yo ni me lo inventé yo. Es que, señores, es que aquí lo que pasa es que lean un poquito la Constitución de la República y no se queden nada más con lo que nos enseñan en la escuela, ¿verdad? O sea, vayan un poquito más allá. Así es que el yo haberme respaldado o querer llevar esa iniciativa, no es algo que yo me inventé, que lo encontré ahí y que yo dije, en base a esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, y es como justamente vengo y decido justamente crear un documento con amigos, abogados, y, o sea, para que fuera todo lo formal, pues, ¿verdad? Y entonces para mí lo más fuerte justamente de este documento, que aquí está firmado y no está firmado por Marvin Pleites, está firmado por Lady Drag. Porque es la Lady la que se presentó, no fue Marvin Pleites. Está sellado y recibido, pues, ¿verdad? Pero para mí justamente el tema, si tenía que hablar de esto, donde debería tener fuerza justamente, es cierto, donde dice, o sea, yo lo que estoy pidiendo es una reforma entre el artículo 341 y el 342, pero donde se pide, primero dice, ya, a todos aquellos que financien. Lo que pasa es que los medios de comunicación agarran lo que más les va a dar rating, ¿verdad? O sea, lo primero y lo que yo resalté fue a los que financien la reelección presidencial. Ahora, sí, en otro inciso dice, y también a todas aquellas personas que lo hagan, ¿verdad? Pero yo te lo repito, o sea, yo no creí que eso fuera a generar... Es que miren, yo lo vi desde un punto de vista artístico. O sea, ustedes piensan que yo iba a hacer esto con la esperanza que iba a suceder. No, hombre, por favor. O sea, tampoco soy un estúpido, tampoco soy un tonto. Pues, o sea, yo sé que esto no iba a pasar, por eso fue que también me animé a hacerlo. O sea, porque esto jamás va a pasar. O sea, no. Entonces, artísticamente, ¿cómo le doy fuerza a lo que voy a hacer en la Asamblea Legislativa? Ya. Pero no, pero yo entiendo, pues, porque no todo el mundo aquí, no nos educan para atender a los artistas, para consumir arte, no nos educan para eso, pues, ¿verdad? Entonces yo justamente me fui
por ese lado. Es que miren, es que es cierto, si estamos en un país democrático, es que será el pueblo el que vuelva a decidir y el que lo volverá a poner en el poder. Ahora, si me lo preguntas desde un ángulo muy personal, sí, yo no estoy de acuerdo en que el mismo presidente de cualquier país se reelija. O sea, que sea el partido, pero no el mismo candidato. O sea, si lo van a reelegir, pues que sea el partido, reelijan al partido. Y que la gente vaya a votar por él de nuevo, pues. Y no hay y por mí yo no le veo ningún problema, pues. Pero a mí, si me lo preguntas, es como... Es que aquí lo mismo, el tiempo lo va a decir todo. Aquí es un tema de una cuestión de tiempo, pues. Pero yo esto no lo hice pensando que... La asamblea se lo aceptaron. Claro, la asamblea lo aceptaron. Ahora es mentira. Es mentira porque ahí justamente estaba escuchando a Ernesto Castro decir de que, que la Lady no tuvo problemas para ingresar, que la dejaron entrar. Es mentira. No querían dejar entrar a la Lady y me dijeron no puede entrar porque tiene que haber una autorización del presidente de la Asamblea Legislativa, pero no puede entrar. O sea, que fue el escándalo que vine yo, empecé a agarrar el teléfono y empecé a transmitir y iba a transmitir y digo, bueno, miren, aquí estoy en la Asamblea Legislativa, no me quieren dejar entrar, bla, 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 bla. Aparece Claudia. ¿No? O sea, que previo a esto, digamos, no había habido una conversación con Claudia Ortiz. Conmigo no. Y voy a ser bien sincero, y con esto estoy diciendo, porque es que yo voy a seguir diciendo, yo no quiero entrar en esa mística de hipocresía o doble moral de los diputados o de los políticos de este país. Ya el equipo de Claudia había intentado reunirse con Lady. Y yo, como Marvin Pleites, me rehusé. Y yo dije no. O sea, ¿por qué Claudia se quiere reunir con la Lady? Si Claudia viene de un partido conservador, Claudia viene en que votó en contra de la aprobación de la despenalización del aborto. O sea, ¿por qué se quiere reunir con un hombre que se viste de mujer, con un travesti, con un drag queen? Si viene de un partido conservador. Entonces a mí, como Marvin me hizo ruido, pues entonces yo le dije al equipo, no me interesa ni nada. No me interesa. Sin embargo, yo estuve tuiteando que iba a hacer algunas cosas y que iba a tener algunas iniciativas. Pero de que yo me haya puesto de acuerdo con Claudia para generar este documento, no. Yo lo único que hice fue que cuando no me dejaron entrar, y ahí están las cámaras, pero como vuelvo y repito, los medios utilizan lo que les... Okay. Cuando a mí no me querían dejar entrar, empecé a transmitir el vivo y vengo yo y le marqué a uno de los asistentes de Claudia. Y le dije, mira, estoy aquí afuera y no me quieren dejar entrar. Y ahí, pero yo esto no se lo había presentado a Claudia ni a nadie. O sea, de hecho le dije, léelo, aquí está. Entonces, por ahí va justamente mi inquietud de querer hacer algo y decir, miren, tengo que hacer algo en esta fecha. Pero tampoco es que yo sea tan tonto, estúpido, inocente de pensar y creer que realmente esto podía pasar. Porque mucho menos con estos diputados que tenemos hoy en la Asamblea Legislativa. No. Entonces, desde ahí... Va a estar pendiente Marvin de si qué notificaciones puedan dar también. No, ya lo dije. Estaba justamente esta semana... Gallego salió hablando justamente, dio declaraciones que ni siquiera le van a hacer caso, que ya la Sala de lo Constitucional prácticamente ellos ya aprobaron y autorizaron. Es que es lo mismo que pasó en Nicaragua. Y es que yo yo a pesar de que he hecho esto desde un ángulo artístico, o sea, yo estaba hablando con datos reales. Yo dije, en el 2009 Daniel Ortega, o sea, prácticamente reformó la Sala de lo Constitucional de Nicaragua, ¿ya? Para empezar a perpetuarse en el poder. ¿Qué pasó en mayo aquí en El Salvador? ¿Qué pasó aquí en El Salvador en septiembre? ¿No hicieron lo mismo, pues? No, el señor presidente hizo lo mismo, pues. Entonces, vamos, prácticamente está replicando acciones que ya sabemos hacia dónde nos van a llevar. Bueno, algunos ya sabemos hacia dónde nos van a llevar.
Sí, si la oposición piensan que atacándome o exponiéndome o visibilizándome como artista con mi nombre, piensan que me van a debilitar, no es por ahí que lo van a conseguir. No es por ahí que lo van a conseguir. Tendrán que seguir investigando por otro lado, pero creo que mi formación artística emocional y psicológicamente me ha hecho ser el ser humano que soy. Porque a mí no me importa la derecha ni me importa la izquierda, a mí me interesa, yo soy un ser humano. Soy un ser humano. Y te voy a decir algo, es que a mí no me debería de preocupar, y es que esa es la realidad. Te voy a ser bien sincero con esto que te voy a decir. Si vos a mí me preguntaras si a mí me preocupa el futuro de El Salvador, yo te tengo que decir, es que no es a mí que me debería de preocupar el futuro de El Salvador. Porque a mí, si este gobierno que está ahorita en el poder, y este presidente y estos diputados de nueva edad, si ellos no me mandan a matar o no me mandan a desaparecer o no me hacen algo, si ellos no lo hacen, yo a lo mucho que voy a durar son 10 a 15 años más de vida. Vaya. Eso es a lo mucho que yo voy a llegar. Pero vaya, ¿a quiénes le debería de preocupar el futuro de El Salvador? Esa es la pregunta, y lo voy a contextualizar desde este ángulo. Desde que la bancada de Nuevas Ideas llegó a la Asamblea Legislativa, en sus primeros 100 días aprobaron 17 préstamos. 17 préstamos que lo que han hecho prácticamente es incrementar la deuda al 100.46% según el PIB. Ya. Oye, a un 100.46% incrementaron la deuda en esos primeros 100 días. Y si te hablo del mes, en mayo, junio y julio, en esos 3 meses, incrementaron todavía más la deuda con un préstamo de 9,000 millones por mes. Entonces, aquí es donde yo vengo y me hago la pregunta. ¿Bajo qué condiciones le vamos a entregar el país a los jóvenes, a las nuevas generaciones? ¿Cómo se lo vamos a dejar? Entonces, ¿debería de ser yo el que debería de estar preocupado por el futuro de este país? Si este gobierno no me manda a matar o no me manda a desaparecer, o sea, lo mucho que me van a quedar son 15 a 20 años. ¿Debería de ser yo el preocupado? No, deberían de ser otros, deberían de ser las nuevas generaciones, deberían de ser las mamás de cada uno de los hogares salvadoreños que deberían de estar preocupadas por el futuro de sus hijos. Porque deben de ser conscientes de cómo le vamos a entregar, cómo les va a quedar ese país a sus hijos. Nosotros no, si nosotros ya vamos para afuera, pues. Entonces no debería de ser yo el preocupado. Me estás preguntando de amenazas. Sí, claro, yo recibo acoso en redes sociales. Pero no es algo que a mí por ahorita me genere ruido o me genere incomodidad. Yo creo que todo está aquí y yo tengo claro qué es lo que ellos quieren hacer. Por lo menos me lo demostraron. Esta semana me lo han demostrado. Y ellos lo que quieren es exponerme, visibilizarme, que todo el mundo sepa, miren, y se llama Marvin Pleites, y es Marvin Pleites, y es actor de teatro, y es travesti, y es transexual, porque han dicho de todo y ni han averiguado, ni saben qué es lo que están diciendo. Pero a mí ya no me preocupa. Yo en esta coyuntura en la que mi país se encuentra, en esta coyuntura es donde yo ahora entiendo a mis maestros de teatro, a mis maestros de danza, a mis maestros de literatura, que vivieron y sufrieron la guerra. En esta coyuntura es donde los entiendo. Ahora los entiendo más que nunca cuando escuchaba aquellas historias que nos contaban. Pero todo está aquí. Y si pretenden, como te repito, debilitarme, atacándome en redes sociales, no es por ahí que lo van a conseguir. No es por ahí. Aquí hay muchas cosas de las cuales a mí me gustaría justamente que la gente reflexionara un poco más, porque me preocupa el tema de la militarización en el país. O sea, si en los últimos 3 meses justamente prácticamente sacaron 1,500 más militares, y en estos últimos 3 meses del primer año van a sacar 3,000 más militares. O sea, están militarizando el país. Están militarizando el país.
Pero yo les hago la siguiente pregunta, y justamente les hago esta pregunta. ¿Qué va a pasar con todos esos militares y todos los que vienen, ya? ¿Cómo los van a utilizar a todos estos militares cuando este gobierno pierda la popularidad que está perdiendo? Cuando ya no tenga la popularidad que tiene ahorita y el pueblo más personas empecemos a abrir los ojos y más nos tomemos las calles y más salgamos a manifestarnos y más empiecen a exigir sus derechos, ¿cómo van a utilizar a todos esos militares que prácticamente nos están metiendo? Háganse esa pregunta. Hágansela. Por favor, hágansela pues, porque debería de ser preocupante. Yo justamente siempre hago la invitación de hagamos el ejercicio que nos quieren decir con esto, pues, ¿verdad? Y con esto no quiero ser lastimero, pues, ¿verdad? Sino que quiero que entiendan, pues, el tema de artísticamente. Yo no tengo nadie que me esté dando un 5 por lo que estoy haciendo. Entonces, aquí es donde vengo y te digo, yo decidí poner en la balanza, decir, haces esto el lunes y el dinero que te podías haber gastado para vestuario o producción de algo que vas a utilizar para la marcha, lo utilizas para esto que vas a hacer el lunes, ¿ya? O no haces lo de lunes y sí vas a la marcha. Entonces, para mí ese es justamente como el impasse de hacer una o hacer la otra. Yo decidí hacerlo de lunes. ¿Ya? Y como la gente se escandalizó solo porque yo partí de mi honestidad de decir, vea, la Lady se rehúsa a marchar con gente del Frente de Arena y eso fue otro escándalo, ¿verdad? Que ahora hasta la misma gente que sale a marchar le ha estado como prácticamente tirando al personaje. Algo que no me hace ruido. ¿Por qué no me hace ruido? Porque yo estoy subido en el mismo caballo que ellos, pues vea. Pero no iba a salir a marchar definitivamente, pero sí voy a salir a marchar. Y voy a decir por qué creo y considero que es súper importante salir a marchar. Porque realmente podrán haber prácticamente desacreditado el tema de la firma de los acuerdos de paz los diputados de Nuevas Ideas. Pero la historia no la van a borrar. La historia no la van a borrar. O sea, y voy a salir por respeto y en memoria de esas personas que murieron en el conflicto armado. Porque murieron más de 75,000 personas en el conflicto armado. Y voy a salir justamente a las calles. Y lo voy a hacer como siempre lo he hecho, desde mis propios recursos, como yo pueda, pero la Lady tiene que estar en esa marcha. Así le guste a uno o no le guste a otros, pero es importante justamente esta fecha y es importante seguirle enseñando a estas nuevas generaciones que esa es parte de la historia que nos golpeó tanto. Y que si no se hubieran firmado los acuerdos, y deberían de hacerse esta pregunta, y si no se hubieran firmado los acuerdos de paz, ¿será que estuviéramos como estamos ahora? Pues porque si desacreditar el tema de los acuerdos de paz es lo que los diputados de Nuevas Ideas, la intención de los diputados de Nuevas Ideas quieren, es como, pero ¿y si no se hubieran firmado? ¿Estaríamos como estamos? No. Entonces sí, la Lady va a salir a marchar el 16 y tiene que estar en las calles. Porque es que nos están quitando todo. Nos están quitando todo y lo único que nos está quedando son las calles. Y hay que tomarnos las calles. Quiero hacer 2 llamados de verdad. Uno es invitarlos de verdad a que podamos salir a las calles este 16 de enero de manera ordenada, ¿verdad? De manera educada. No por estar en contra de alguien en específico, sino por todas aquellas personas, por todas aquellas más de 75,000 personas que murieron y desaparecieron en el conflicto armado. Creo que por eso deberíamos de salir a las calles y hacer que esa parte de la historia no se olvide. Y otro llamado que de verdad, y otra invitación que me gustaría hacerle es y se lo digo muy de corazón, porque la comunidad es lo que me ha enseñado esto y el 54% de la población de este país son mujeres. Son el 54% de El Salvador. Imagínense ustedes, campesinas, jornaleras, maquileras, madres de familia, ustedes que educan a sus hijos en sus casas, ¿ya? Que son doctoras, que son profesoras,
que son psicólogas y amigas en la casa, ustedes que son el 54% de la población, podrían tener las riendas y el poder en este país. Y si han sido muy buenas para educar a sus hijos, no me imagino cómo serían en puestos políticos. Es momento de verdad que las mujeres tengan más protagonismo en la política de este país. Ya probamos con los hombres, no nos ha funcionado. De corazón confío más en las convicciones, en la fuerza de las mujeres. Y les hago esa atenta invitación a reflexionar. Son el 54% de la población. En ustedes hay una gran responsabilidad.